Vamos a continuar en esta mañana y vamos a leer los textos. Primeramente, lógicamente, decir el título de lo que vamos a compartir, lo que realmente contamina al hombre. ¿Dónde dejamos la predicación la última vez que pude compartir o que tuve que compartir? Que Jesús, como siempre, tiene una confrontación con los religiosos de la época por el tema del rito religioso de lavarse las manos, porque no entendieron. Entendían más las tradiciones y las versiones que habían hecho de su propia Torá, la Misná y un montón de normas y normas que apoyan las normas y normas que apoyan las normas de las normas, y se habían salido un poco del contexto de la palabra de Dios. Y a renglón seguido, en el capítulo 15, versículo 10, Dios le responde. Dice que lo que contamina no es lo que entra, que lo que contamina es lo que sale, y es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar que el problema central de todos los que estamos aquí está en el corazón. De hecho, cuando hablamos con la gente decimos qué buen corazón tiene, qué mal corazón tiene. ¿El corazón es bueno o malo? ¿Por qué? ¿Porque tu corazón pesa 700 gramos y el mío pesa 600? No, porque le hemos atribuido al corazón actitudes que tiene el alma. Y lo vimos ayer en el estudio. Y lo vamos a ver hoy. Y no es que ha coincidido en esta ocasión, que lo que vamos a ver, pues lógicamente rozaremos algunas muy poquitas definiciones. Dice así Mateo, capítulo 15, versículos del 10 al 20. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, se dijeron, ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué caso es? Siempre se ofende a alguien cuando escucha la palabra del Señor. Se han ofendido. Pero respondiendo, él dijo, toda planta que mi Padre no plantó, o toda planta que no plantó mi Padre Celestial, otra versión, será desarraigada, arrancada. Dejadlo. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola, porque ni el propio apóstol que estaba con él entendía, era una parábola. ¿También vosotros estáis sin entendimiento? Le responde Jesús a Pedro. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Me toco aquí, pero no sale de aquí, porque esto es el corazón físico, pero no el corazón bíblico, distinto. Del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahí Jesús le mete un sablazo y tira una tradición de 180 años por tierra. Me imagino la cara de los fariseos. O sea, que un carpintero de Galilea viene a tirar por tierra una tradición de 180 años. Esto es muy fuerte, pero estamos hablando del Señor Jesucristo, lógicamente. Así que, ¿dónde estamos? Pues después del altercado que vimos hace 15 días por el tema del lavatorio de manos, no sé si os acordáis, ellos estaban más pendientes, para que os acordéis. Dios había hecho una serie de prohibiciones de ciertos animales que no debían de comer. Pero la intención era la higiene, la salud. Y estuvimos hablando, el cerdo, entre otras cosas, es un animal, es que en el Levítico, no sé si es el 11 o el 21, ahora lo voy a ver, creo que es el capítulo 11, pues estaba prohibido, bueno, porque arrastra cierta enfermedad, hablamos de la triquinosis, enfermedad. Hoy en día las cosas son distintas y hay más salud. Entonces, no todo lo que dice la Biblia es esto hay que cumplirlo a rajatabla. Era que en ese momento específico aconsejaba a su pueblo ciertas cosas para su salud. Pero ellos lo entendieron de otra manera. Para yo ser puro, yo me tengo que lavar las manos. Todo acaba en el yo, ese egoísmo puro. Yo me tengo que lavar las manos, no tocar lo que Dios me... Y así seré yo santo. E inventaron una serie de rituales no bíblicos, como lavarse las manos así. Eso es para verlo. Si vais a Israel y lo veis, podéis alucinar. La jarra de doble asa para echarte con esta el agua.
el sábado no puedes tocar el ascensor porque no puedes generar energía, no se puede, y una serie de normativas. Los seres humanos necesitamos normas, las normas son buenas. En este caso estamos hablando de un exceso de normas religiosas que habían torcido la voluntad de Dios. Las normas son necesarias, de hecho vivimos bajo unas normas, sea en nuestro trabajo, en la congregación, en tráfico hay unas normas de tráfico. Un semáforo en rojo creo que no se debe de saltar, ¿verdad que no? Esa norma la conocemos. Si no viene multa o accidente. Pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que Jesús quería hablar de lo que lo importante es tener un corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Anda que no cantamos la palabra corazón. Y quitaré vuestro corazón de piedra y daré un corazón de carne. A los jóvenes, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y podría estar toda la mañana soltando versículos, pero esta mañana quiero entender lo que es el corazón. Ya no se dije a Elena, ¿qué es el corazón según la Biblia? Lo puntualizó y yo tuve que buscar. No penséis que es fácil, es difícil. De hecho, ayer hablaba con José Luis que el tema más difícil que estamos viendo es el de espíritu, alma y cuerpo. Eso, la cabeza. Pero bueno, la palabra de Dios dice que las cosas reveladas son para los creyentes y las que no son reveladas, pues ya un día cuando estemos delante de su presencia se la preguntaremos. Señor, ¿esto por qué? Y Él pues que nos responda. Pero en la medida de lo que el Señor nos vaya revelando, vamos a intentar pues compartir la palabra de una manera limpia, transparente. Y bueno, el hacerlo de esta forma sistemática, bueno, algún día pues meteremos alguna predicación temática. Estas son predicaciones, digamos, sistemáticas, estudiando Mateo. Pero como dentro de la Biblia están todas las doctrinas, pues siempre podemos hablar de todo, aunque lo hagamos sistemático. Un día queremos hablar sobre el amor, pues una predicación del amor. Que queremos hablar sobre el servicio cristiano, como en el caso de lo que tú has dicho, de servir dentro de obras de este tipo, pues podemos hablar del servicio cristiano. Pero yo quería terminar esto en función de ver el Señor Jesús lo que enseñó, porque es un libro donde se demuestra, donde el autor Mateo quiere mostrar que Cristo es el Mesías. Cristo es el ungido del Señor y que ha venido con una función. Y creo que como cristiano y como iglesia, pues queremos entender el mensaje de Jesús, lógicamente. Los fariseos y escribas creían que al cumplir sus tradiciones y sus ritos religiosos podían mantenerse limpios. Ellos decían, si yo cumplo A, B, C, apartado 1, apartado 2 y ley orgánica del Estado 27/28, porque una cosa es cumplir la ley y otra cosa es ser legalista. No es lo mismo cumplir la ley que el legalismo, es distinto. No es lo mismo legalismo que cumplir la ley. Las leyes hay que cumplirlas, por supuesto. Pero ellos pensaban que si cumplían con esos ritos, no de la Torá precisamente, sino de otros pseudolibros, ellos pensaban que se podían mantener limpios. Y Jesús responde en este versículo 10 que acabamos de leer, que realmente no era el comer sin lavarse las manos o tocar cualquier objeto inmundo lo que les iba a contaminar. Él iba siempre a lo profundo. Por eso cuando se dirige al ser humano dice, y todo vuestro ser, espíritu, de dentro para afuera, alma y cuerpo. Pero los seres humanos, lógicamente, ¿qué es lo primero que vemos en una persona? Nada más ver. Si vemos entrar a un joven con los pelos así verdes, para arriba, con los pantalones así torrajados y con cadenas, decimos, vaya un aspecto que tiene ese. Nos fijamos en el aspecto externo, en la apariencia. Pero ¿sabéis lo que ve el Señor cuando entra ese joven por la puerta? Su corazón. Lo primero que ve, su corazón. Cuando Isaí sacó a sus hijos para buscar un rey en Israel, él le sacó a todos los hijos. Yo no sé cómo sería físicamente. Algún guaperas quizá tendría entre ellos. Pero el profeta decía, no está aquí el rey. No tienen más hijos, ni se habían acordado de David, que estaba el pobre con 17 ovejas allí cantando con una lira y componiendo salmos. Si tengo un hijo pequeño, pues tráelo. Porque vosotros os fijáis en la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y cuando David baja del monte o donde estuviera apacentando las ovejas, el profeta entiende por revelación divina que ese iba a ser el futuro rey de Israel. Si por nosotros fuera con la apariencia, haríamos grupo en función de las apariencias. Pero el Señor no mira eso, mira el interior. Nosotros no somos Dios, lo sabemos y nos equivocamos muchas veces.
Yo con la apariencia me he equivocado un montón de veces. ¿Qué aspecto? No lo hemos dicho. ¿Qué aspecto lleva este? ¿Qué aspecto viene el otro? Y nos da hasta miedo. Y a lo mejor la persona que pasa por tu lado con un aspecto muy desaliñado, tiene un corazón así de grande, y otro te pasa de traje y corbata y a lo mejor es un carterista. Te vas ahí a la estación de metro de Madrid, a Sol, y ahí están los carteristas con traje de corbata. O sea, la apariencia engaña. Cuidadito que te van a robar la cartera con una apariencia. Y el Señor quiere enseñarles eso, que la apariencia no es lo importante, sino lo que hay en nuestro interior, en nuestra mente, corazón, mente. Ahora lo vamos a ver. Bien, pues en esta sección de esta mañana, lo que nos presenta Mateo es otro mensaje del Señor Jesucristo, donde enseña lo que realmente contamina. Eso ya lo he dicho. Que guardemos nuestro corazón. Porque si el corazón es malo, pues lógicamente, pues lo que salga, por eso dice que lo que sale es lo que contamina, será malo. Si el corazón, si el alma la cuidamos alimentando al espíritu más que a la carne, pues saldrán cosas buenas. En ese proceso de santificación que también lo vamos a ver. El pasaje este que hemos leído es importante porque vamos a aprender la importancia que tiene tener un buen corazón. El corazón es el centro que gobierna pues todas nuestras emociones, nuestros sentimientos. Recordad que eso estaba en el alma y que posteriormente se transforma en acciones. Daros cuenta, en un estudio que hicimos, eran palabras, pensamientos y actitudes. Yo oigo una palabra, esa palabra puede producir una emoción y en función de la emoción que yo tenga actúo de una manera o de otra. Todo eso es almático. Todo eso tiene que ver con el alma. Eso no tiene que ver nada con el espíritu. Eso es una vida almática o carnal. La vida espiritual es otra cosa. Por ejemplo, lo que hablaba esta mañana Paco, eso es una vida espiritual. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, no como pensáis vosotros, no como sentís vosotros. El que cree en mí, como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de agua viva. ¿Verdad? Y ante eso hay que decir amén, ante ríos de agua viva. No en el sentido de sensaciones ni emociones. Es cuando el corazón se libera de las malas actitudes y empiezan a salir cosas buenas, porque una misma boca no puede hablar cosas buenas y malas, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga, pero no, lo hacemos porque somos humanos. Voy a tirar para adelante. Bien, ¿qué hemos leído? En los dos primeros versículos hemos dicho que llama a la multitud y les dice dos cosas, oír y entender, porque no es lo mismo decir oír, porque oír podemos oír todo. Pero yo en la clase hago mucho lo siguiente. Cuando explica digo, ¿qué he dicho? No, ¿cómo que? Y los pillas. Están oyendo pero no están entendiendo ni poniendo el sentido. Hay que poner el sentido, oír y entender. El Señor estaba muy preocupado en que entendieran la multitud lo que era el corazón. Le interesaba. Quería ya quitarlo de tantas tradiciones y tantas historias y una religión vacía y hueca. Quería enseñarle realmente dónde estaba el centro. En el corazón, de ahí salían las malas actitudes. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, o de la boca, perdón, eso es lo que contamina al hombre. Así que el Señor quiere que le escuchen. Acordaros que los escribas y los fariseos habían hecho como 130 kilómetros, habían venido a Jerusalén, de Jerusalén a donde él estaba, simplemente para atacar. No venían con un corazón limpio. Por eso después dirá, toda planta que mi padre no plantó la arrancará. Claro, es que no venían con ningún tipo de actitud correcta. Por eso al Señor le da igual que se mosquearan los escribas y fariseos, ni se inmutó cuando le dijeron, oye, que esa palabra que acaba de decir, se han puesto negros los escribas y fariseos. Bueno, es igual, porque estos no son ciegos, guías de ciegos, y mi padre no los ha plantado, así que se desarraigarán solos. Pero no porque el Señor lo hiciera, sino por la actitud de sus corazones, porque no se dejaban limpiar por la palabra. ¿Y quién es Jesús? La palabra. Jesús es el Logos. Si nos vamos a Juan 1:1, dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Como Dios es espíritu y no puede hablar, ni puede hacer ni sujetos ni predicados, coge al Hijo, y el Hijo es el portavoz del Padre. Por eso Jesucristo es el Logos, el portavoz del Padre, la voz del Padre. Por eso a Jesucristo se le llama, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo, Cristo, era Dios. Lo que pasa es ese Verbo que hizo después, y el Verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros. La palabra ocupó nuestro cuerpo, nuestras cuerdas vocales y habló. Cristo es Dios, es la voz del Padre, según las Escrituras. Bien, no lo que entra, lo hemos leído, lo que contamina, sino lo que salía estos hombres, pues creían que si comían, pues antes de haber realizado, sin haber realizado, el rito del lavamiento, pues quedaban inmundos. Y aún la misma ley de Moisés que leímos, pues prohibía comer animales inmundos como el cerdo, el conejo y otros animales. Y esto se encuentra, ahora lo he visto, en Levítico 11, lo he dicho bien, no lo vamos a leer, son muchos versículos, porque es un listado de animales que no se pueden comer. Lo podéis leer en casa, Levítico 11, ahí los tenéis. Bueno, que Dios ordenó que no podían comer en aquel momento y en aquellas circunstancias específicas. Seguimos adelante. Esta palabra quería decir una cosa, era una advertencia para su salud y ellos lo entendieron como era una forma de no contaminarse y de ellos estar puros. Era más puro el que más se lavaba. ¿Os dais cuenta? Esa es la religión. Es el esfuerzo que el hombre hace para agradar a Dios. ¿Qué es religión? El esfuerzo que yo hago cuando es distinto. El esfuerzo lo hizo Dios bajando a la tierra. Por eso la gente dice, ¿tengo que hacer? No hay que hacer nada, está todo hecho. Cristo en la cruz cuando me dijo, consumado es, y puso la guinda al pastel. Pero el ser humano dice, ¿y cuánto vale la salvación? ¿Y qué tengo que hacer para ganarla? Cristo ya la ganó por ti. Simplemente tienes que aceptarla. Si tienes una deuda y voy y te la pago, lo único que tienes que hacer para estar libre de la deuda es creértelo. No puedes hacer nada más. Ya está. Así de fácil, así de fácil. Pero fíjate si es fácil que la gente no se convierte. ¿Por qué? Pues primeramente porque es por revelación. Y segundo porque tenemos un deseo interno y religioso de que pensamos que haciendo cosas podemos ganar el cielo. Lógicamente, las obras no van a producir fe. La fe sí van a producir obras, porque la fe sin obras es muerta. Eso dice el Evangelio. Seguimos hacia adelante. No voy a decir que estoy afónico por si me riñen por ahí. Que anoche una persona, no voy a decir quién, dijo, me vio hablando mucho y dice, mañana no digas que estás afónico. Así que me estoy esforzando para que no me salga la voz rota. Las intenciones del corazón son engañosas y lo sabemos. Podemos estar afirmando algo y pensando lo contrario. Eso nos ha pasado a todos. Podemos estar fingiendo una sonrisa y por dentro juzgando al que estamos enfrente. O ni escuchar y esperar que termine porque ya tenemos la respuesta preparada. Todo eso son intenciones del corazón que ni siquiera nosotros vemos. Y la Biblia dice que el corazón del hombre y de la mujer, del ser humano, es engañoso más que todas las cosas. Nosotros somos los que clasificamos los pecados y a veces colocamos el ventilador para otro sitio, porque entonces la palabra nos tocaría a nosotros. Cada año pues tiene una moda, pues no sé, modas quiere decir, si ataca un pecador, ahora está de moda pues atacar el pecado del lesbianismo, de los gays. Es pecado a la luz de la Escritura, pero la palabra del Señor dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. También la raíz de todos los males, de todo, es el amor al dinero. Pero de eso no hablamos. Hablamos de lo otro, ¿verdad? Nosotros somos los que clasificamos pecado categoría 9, pecado categoría 10. El pecado, que es el siguiente tema que vamos a tocar, es poner nuestra voluntad por delante de la voluntad de Dios. Y en su lenguaje griego quiere decir errar el blanco, no dar en el blanco, no hacer la voluntad de Dios, desoír su palabra y desobedecerla, que fue lo que hicieron los fariseos. No escucharon la palabra de Jesús, hicieron lo que les dio la gana, prefirieron aferrarse a su tradición y por eso son plantas que el Padre nunca plantó y que un día al final de los tiempos serán desarraigadas y no entrarán en la presencia del Señor. Pero no porque Dios castigue, sino porque ellos han rechazado la benevolencia, la palabra del Señor para cambiar ese corazón, porque todos necesitamos que el Señor cambie nuestro corazón. Bien, pues del 12 al 14 hemos leído eso de que se le acercan los discípulos. Oye, Jesús, lo que acabas de decir, los fariseos se han ofendido. Por eso digo, yo llevo compartiendo el Evangelio desde el año 90, creo, o el 89. Pues no sé los años que hará, que son 11, 35 años. Y bueno, y podéis hablar con cualquier persona que comparte el Evangelio y se nos han dado situaciones, hemos visto situaciones, gente que se te ha salido porque se han sentido ofendidos por algo. Eso me ha pasado a mí más de 50 veces, muchísimas veces. Porque algunos piensan que tú lo que estás preparando es para alguien en concreto.
Bueno, yo os voy a hablar por mí. Cuando uno está preparando la predicación, está pensando, hoy voy a por Ramón Ochando, mañana voy a por Lola Segado. Eso no sería predicar el Evangelio. Eso sería utilizar el púlpito para dañar. Y esto se utiliza para bendecir, para decir lo que Cristo dijo, para honrar el nombre del Señor. Si alguna vez alguien cayera en ese error, pues craso error es. Eso, el Señor ahí tendría que meter caña. Pero se ofendieron los fariseos. Pero respondiendo Jesús, ¿qué dijo? Toda planta que mi Padre no plantó será arrancada. Dejadlo. No le deis importancia. Y nosotros le damos mucha importancia cuando la gente se queja. Es que no van a venir. Es que, pero la obra es de Dios o la obra es del hombre. Dejadlo. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, pues ambos caen en el hoyo. Eso es lo que le dice el Señor a sus discípulos cuando estos le confirman que estaban ofendidos. Jesús no estaba preocupado porque sabía que se habían desplazado tantos kilómetros, como he dicho antes, con una sola intención, que era desacreditarlo. Por eso él dijo eso, toda planta que mi Padre no plantó, tranquilo. Y es triste, pero triste por cada uno de nosotros porque estamos todos expuestos y tenemos que estar ojo a visor y viviendo, intentando, luchando para ir viviendo en santidad y para ir limpiando el corazón. Esto lo tengo anotado. Qué triste saber que hay hombres y mujeres que por la dureza de nuestro, yo digo nuestro, me voy a meter, de nuestro corazón, no creen o no creímos en el Evangelio. Y por tal motivo son plantas que el Padre no plantó, por la falta de fe. Cuando Jesús iba a resucitar a aquella niña, a todos los que estaban dentro, sacó la incredulidad fuera. La incredulidad fuera, no había fe. Y ahí pudo hacer el milagro. Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Las plañideras, que eran personas pagadas para llorar, inventarse el llanto, eran personas que se les pagaba a sueldo para llorar y hacer el entierro un poco más, ¿verdad?, más doloroso. ¡Ay, qué lástima! ¡Con lo bueno que era! Y todas esas frases que se suelen decir en los entierros. Personas pagadas a sueldo. Y el Señor no quería tanta falsedad e hipocresía. Echa fuera la falsedad, echa fuera el fingimiento, la hipocresía, la incredulidad. Porque si no, el Señor no actúa. Y a veces el Señor no actúa en nuestra vida. Y no resucita muertos, no en el sentido físico. No resucita nuestros corazones y aviva nuestras vidas por la incredulidad. Porque nos hemos aferrado de la parte almática a la razón, lo razonable. Lo que no es razonable no lo entendemos. ¿Era razonable que a Jesús lo mataran? Si Jesús llega a razonar, yo pudiendo llamar a una legión de ángeles, voy a dejar que estos señores me estén dando latigazos, Jesús podría haber tirado, si hubiera razonado, le pega una pata a la cruz, la tira y dice, anda ya, me van a mirar. Hombre, lógicamente estaba escrito, estaba profetizado y tenía que cumplirse. Es un ejemplo que estoy poniendo con respecto a la razón. La vida cristiana, más que razonarla, hay que vivirla. No digo que hay que dejar de lado la razón, pero vivir la vida cristiana con la razón está bien, pero es vivirla, razonarla y vivirla. No sé, eso tendríamos un día que matizarlo porque creo que es muy interesante. Sigo. Esto que estamos hablando concuerda, y no lo voy a leer porque el texto es largo, voy a decirte los textos más corticos, José, con la parábola que vimos en el capítulo 13, ¿os acordáis? Del trigo y de la cizaña. Por la noche vino el malo y plantó entre el trigo la cizaña. Y cuando quisieron, Señor, vamos a arrancar. No sea que al quitar la cizaña también os llevéis hacia adelante el trigo. Esperemos. Y una vez que veamos, y la diferencia se ve, el trigo recto, ¿verdad? No, el trigo así, porque tiene semilla, la cizaña no tiene, y permanece erguida. Lo que está erguido era lo malo, fíjate, el orgullo, los duros de cerviz, los que no doblan el cuello ni de broma. Y el trigo, el que realmente lleva fruto, vive en una actitud de humildad, trigo agachado. Y ahí es fácil de separar el trigo de la cizaña. Y ese será el fin de los tiempos, le está diciendo el Señor a sus discípulos. Ese texto no. Vamos a leer, porque son muchos versículos. El siguiente, que nos lo encontramos en Malaquías, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Malaquías es la 7ª pregunta de un examen de mi alumno de tercero. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Eso hay que sabérselo. El último libro del Nuevo Testamento, del Antiguo, Malaquías. Zacarías y Malaquías. Y ya el periodo intertestamentario, 400 años, y ya Mateo empieza a hablar, que es con el que estamos en esta mañana. Dice así Malaquías, capítulo 3, versículos del 16 al 18.
Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a sus compañeros, a su compañero. Y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. No nos toca a nosotros juzgar quién es trigo y cizaña, eso le toca al Señor al final de los tiempos. No nos toca a nosotros juzgar eso. Otro versículo, Mateo, capítulo 25, versículos 31 y 32. Es para que veamos que si el corazón no es limpio seremos desarraigados y si el corazón realmente ha sido limpiado. Bueno, el Señor nos salvó un día, pero tenemos que cuidar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es un consejo que el Señor nos da. Y está hablando de santificación. Son dos cosas distintas, la salvación de la santificación. Yo pongo un ejemplo muy sencillo y creo que se entiende. La salvación sería que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú pasas por una zona donde hay un barrizal, lodo, y se te cae una llave y tú estás en tus delitos y pecados ahí en el fango. Pero llega el Señor y te rescata, te saca del fango. ¿Y cómo sale? Sucio, sucio. ¿Cómo vinimos? Cuando uno va al médico, ¿cómo tiene que estar? ¿Enfermo o sano? Enfermo. El Señor nos rescató sucio y ahora la labor que tiene que hacer con nosotros es limpiarnos. Y esa es la santificación, ir limpiando. Nos salva y nos santifica. Nos salva y nos santifica. Pues aquí estamos hablando de la santificación. Seguimos. Como hemos visto en estos dos versículos que eran 3, habrá un día donde habrá una diferencia entre el trigo y la cizaña, entre lo que el Padre plantó y lo que no plantó, entre el que sirve a Dios y entre el que no sirve, entre la oveja y el cabrito. ¿Y dónde está lo de la oveja y el cabrito? Pues esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Una palabra que suena muy fea, habría que poner. Pero bueno, las ovejas, como diciendo, que habrá una separación. Esto suena quizás muy infantil. Los buenos van al cielo, los malos van al infierno. Bueno, es que es una realidad. Es una realidad. Nuestra vida es dual. O con Cristo o sin Cristo. No hay purgatorio. No hay purgatorio a la luz de las Escrituras. Ni limbo, a la luz de las Escrituras. Lógicamente. Seguimos hacia adelante. El Señor dice dejadlos. Y pasamos a otro tema. ¿Cuántas personas, cuántas veces yo, mi vida, vuestras vidas, no hemos querido obedecer a la verdad antes de conocer a Cristo, ¿vale? Yo hablo de antes de conocer, antes de la salvación, del rescate del barro, antes. Yo prefería seguir en mi religión, prefería seguir en mi tradición y lo peor aún, ciego y guiando a otros ciegos. Esa era mi vida antes de conocer al Señor, en el lodo. En el fango, yo pensaba que yo tenía, y a mí nadie me iba a cambiar de religión, nunca, porque yo tenía mi religión, lógicamente. No voy a meterme con religiones en esta mañana, porque no se trata de ese tema. Pues, bueno, hay personas que no quieren obedecer a la verdad. ¿Por qué? Tenemos libre albedrío, el Señor no elige, somos nosotros. ¿Qué orden le da el Señor al carcelero? Cree en el Señor y serás salvo, tú y tu casa. Cree, y creer es un acto de la voluntad. Yo soy libre para escoger o rechazar. Si yo te ofrezco algo, tú puedes decir no quiero o quiero. El Señor nos ofrece la salvación, por supuesto que el Espíritu nos convence de pecado, por supuesto que el Espíritu Santo produce la fe, pero no es que nosotros tengamos la última palabra, sino que Dios nos ha capacitado de escoger. Eva tuvo la libertad de escoger la manzana o la pera o el fruto que fuera y pecó. Le dio el libre albedrío, que es un tema muy discutible en este último siglo en las iglesias, pero yo digo lo que cree mi corazón en esta congregación. El ser humano creo que tiene el libre albedrío para escoger o rechazar al Señor. El corazón del hombre es fuente de bendición o fuente de contaminación. Cuando Pedro le pregunta al Señor, no entendemos la parábola. ¿Cómo que no lo entendéis? Cuando tú te comes un alimento, lo masticas, bueno, todos los que sepáis de biología yo no tengo ni idea, se hace el bolo, creo que es quimo, después se llama quilo, pasa por el intestino delgado, grueso, ¡pum! Y al final se defeca. ¿Sabéis lo que es defecar? Escatología, Apocalipsis.
La palabra apocalipsis, escatología, el final de los tiempos, es el final en la digestión. Es cuando en la letrina echamos los excrementos, los últimos residuos, las últimas cosas de una digestión. Eso es apocalipsis, los últimos tiempos. La palabra escatología, que se le llama a esa ciencia, quiere decir que en un acto de comida y defecación, el último acto que se hace. Suena un poco feo, pero decidieron una serie de eruditos ponerle a esa asignatura. Por eso no me gusta darle a la de Apocalipsis escatología. Buscar escatos ahora no lo hagáis, en Google en casa y veréis lo que dice la palabra del Señor. Bueno, pues el Señor le explica la parábola. También vosotros, Pedro, estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que lo que entra por la boca al final lo vais a echar en el baño y vais a tirar de la cadena? Eso no contamina. Hombre, contamina el medio ambiente. Lo que contamina, lo que realmente contamina es lo que sale de tu corazón. Porque del corazón salen, ya lo hemos leído, los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, etc., etc. Ante la duda de Pedro, tenía una duda, Jesús le explica de la forma más detallada qué es lo que él quiere decir para que sus discípulos y la multitud que estaba allí le pudieran entender. ¿Y qué quería? El Señor quería una cosa muy sencilla, quería que el hombre entendiera que lo que realmente contamina, porque ellos estaban, es que si toco lo inmundo me voy a contaminar. No contamina lo que entra. Eso no. Lo que contamina realmente, el Señor va a lo profundo. ¿Os dais cuenta? Nosotros vemos lo externo y el Señor mira lo interno, el corazón, lo más profundo. Después, en un chistecillo de un predicador que es de Hermanos de Estados Unidos, hizo un chiste muy gracioso. Si quieres lo ponemos ya, para que veáis cuál es la actitud de un fariseo. Y lo vamos a entender. Mira, la actitud de un fariseo sería la siguiente. Llega alguien y le dice al pastor de la congregación: el pastor, acabo de sorprender al hermano Antonio sin corbata, fumando, insultando y del brazo de una mujer que no es su esposa. Y dice: ¿cómo que sin corbata? ¿Cómo que sin corbata? Le importa, ya puedes quitarla, porque es un chiste que algunos quitando le dan muchas gracias. Pero que a veces nos interesa más el aspecto externo, la corbata, que su corazón. Del corazón estaban saliendo malos hábitos, adicciones, deseos de pecado oculto. Eso es lo que realmente le importa al Señor. No que la corbata sea de medio tucci. Y a veces nos fijamos más en la ornamentación, que está bien el orden. Yo creo en el orden, creo en las normas, en las reglas, pero el Señor, por encima de eso, le importa el corazón de sus hijos. Por encima, y del ser humano, lógicamente. Unos para salvación y otros para santificación. Sigo. ¿Dónde nacen en qué parte del cuerpo nacen todas las intenciones y sentimientos del hombre? En el corazón. Ayer decíamos que el alma tiene tres partes, que es la inteligencia, las emociones y la voluntad. Pero cuando hablamos del corazón normalmente estamos hablando de emociones, ¿verdad? Donde residen las emociones. Te amo con todo mi corazón o te odio con todo mi corazón. La antítesis del amor es el odio. Y hablamos del corazón. Bueno, porque es el centro neurálgico, el órgano que está dentro, que bombea y que nos da vida. Pero la vida, estamos vivos porque el Señor sopló su espíritu en el huerto del Edén, en un trozo de barro llamado cuerpo, y cuando el hombre empezó a moverse fue un ser vivo, con inteligencia, con una mente, malos pensamientos, pero la carne del hombre está caída. ¿Y cómo podemos renovar nuestro entendimiento? Con la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El joven y el viejo, con guardar la palabra. Y así como podemos ir cambiando las actitudes de nuestro corazón. Dice Proverbios 27, 19, hablando de la importancia que Dios le da al corazón y no tanto a la corbata. A él le importa más el corazón que la corbata. A nosotros igual no importa la corbata, que está bien, a mí me gusta la corbata. Pero al Señor le importa lo que sale de dentro, lo que entra no, lo que sale. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, conocéis la historia de Narciso, la palabra narcisismo es alguien que está enamorado de él mismo. Y la mitología griega habla de un tal Narciso que se miraba en el agua y de tanto mirarse se cayó y se ahogó. Esa es la historia de Narciso. Bien, narcisismo. Pues como en el agua el rostro corresponde al rostro, tú te asomas en un agua límpida completamente y tú te ves reflejado, así el corazón del hombre refleja al hombre.
lo que hay aquí es como eres, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestro corazón normalmente es lo que hablamos, está clarísimo. Tú los lunes vete al ayuntamiento a arreglar un papel y te están hablando todos los funcionarios de fútbol, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón, o a lo mejor están orando, si hay cristianos sí, o tienen musiquica cristiana de fondo, yo no lo sé. No me estoy metiendo con nadie, simplemente decir que de la abundancia de lo que hay aquí siempre van a hablar, siempre va a hablar nuestra boca. Estamos mal, pues hablamos, pero eso nos pasa a todos. Dice Proverbios 17. No hace falta que busques este texto porque ya lo he repetido 2 veces, pero si queréis saber dónde está en Proverbios 4:23, creo que un texto para aprendernos que sería como el centro de este mensaje. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este sí lo vamos a buscar. Jeremías 17, 9 y 10. Nos queda poquito. Jeremías 17, 9 y 10. Sí, nos quedan poquito. Dice así la palabra del Señor en Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo el Señor. No lo conoce nadie, dice yo, responde el mismo. Bueno, en la profecía de Jeremías, yo el Señor, que escudriño tu mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es engañoso el corazón. Habéis cantado, amo al Señor con toda mi alma. Hemos cantado, amo al Señor con toda mi mente, alma, mente, corazón. Esas palabras son las que nos lían a veces, con todo nuestro ser, la parte almática. Aquí yo lo hablaba, bueno, no lo discutía con mi hija, la mente no segrega pensamientos, cuando estamos vivos sí, pero cuando estamos muertos no, y sigue estando el cerebro, como algo físico. Los ojos siguen estando cuando morimos, pero los ojos ya no ven. No ven, están pero no ven. ¿Por qué? Porque algo habrá salido del cuerpo, será el alma, digo yo. Todas esas cosas podríamos pensarlas y estudiarla. Pero bueno, el tema de hoy no es ese, el tema es el corazón. El Señor estaba diciéndole, dejaros a estos señores que les importan mucho sus tradiciones y vamos a ir a lo realmente importante. Mirar vuestro corazón, guardar mi palabra y con mi palabra vais a tener un corazón nuevo. Porque yo te quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, dice el Señor. Si nuestro corazón es malo, nuestras acciones serán malas. Y de un mal corazón pues salen pues todas las obras del pecado, las que hemos leído. No voy a leer de nuevo el listado de pecados. Por eso es importante limpiar nuestro corazón para que nuestras obras sean buenas. ¿Qué es lo que dijo el Salmo 51 que leímos ayer? Crea en mí, Señor, un corazón puro y renueva un espíritu dentro de mí. Pon un corazón puro, una mente que piense lo bueno. Y la única forma de pensar un pensamiento negativo se quita con un pensamiento positivo y se viene de la palabra del Señor, mejor. Aquí estoy entrelazando quizás psicología y palabra del Señor, pero se entremezcla. Lo siento. Dice un versículo, Salmo 24, 3, 4 dice lo siguiente. Salmo 24, 3, 4. Es una alabanza que yo escuché en la iglesia bautista, fue una de las primeras que me enseñó mi hermano Gonzalo con un libro rojo que tenía allí. Mira qué canción más bonita, vamos a cantar un himno. No recuerdo. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Pues el Salmo, ese himno está sacado precisamente de este texto. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Es muy bonito, a mí me encanta el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte del Señor? No en el sentido de escalar la montaña, sino ¿quién estará en tu presencia? Pues esa persona que limpia sus manos, no en el sentido físico, en el sentido espiritual, que sigue lo recto, que es puro de corazón, que piensa y obedece tu palabra, aunque al alma no le gusta. Al alma no le gusta perdonar, pero la palabra dice que sí. Si tenemos que amar a nuestros enemigos, cuánto más a nuestros hermanos. Eso dice la palabra. Por eso muchas veces dejamos la cosa en el intelecto, pero hay que bajarla al corazón y es lo que más cuesta. Conocemos la palabra, podemos conocer la palabra de maravilla,
pero 45 centímetros justos nos pueden echar a perder la vida, que es la distancia que hay de la mente al corazón, 45. Podéis medirlo en casa, ¿eh? Cogéis un metro y medidlo, 42, 43, 45 centímetros. Esa distancia, que no es insalvable, es a veces la que nos separa de hacer lo que Dios quiere o hacer lo que nosotros, lo que nuestro yo, nuestra alma, nuestros instintos, como vimos ayer, trastocados, quieren. Porque la carne, ¿qué es lo que quiere? Carne. Es que la carne quiere levantarse por la mañana. ¿Cuántas veces para venir, uy, no voy a la iglesia? Eso me pasa a mí. Pero es como ese señor que le decía a su madre, mamá, que no voy al colegio. ¿Cómo que no? Tú eres el director, tienes que ir. A veces uno tiene responsabilidad, pero no penséis que siempre tenemos el ánimo por las nubes. El ánimo no siempre está por las nubes. Uno finge, no, tiene que confiar en el Señor y ahí es donde vemos que el poder de Dios se manifiesta a través de nuestra debilidad. Y es donde la palabra de Dios se hace viva y eficaz. Señor, yo no puedo, pero en tu nombre. Señor, yo normalmente tiro la red para ese sitio, pero si tú lo dices, y pesco. ¿Os dais cuenta? En la obediencia al Señor y a su palabra es donde vamos creciendo y vamos caminando en esta vida cristiana. Hoy en día los cristianos entendemos la importancia de nuestra santificación. Un texto que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que es limpiar, la limpieza de nuestro corazón, que se imponga el espíritu sobre el alma, que se imponga lo espiritual sobre lo carnal. ¿Cómo se hace? Pues acercándonos al Señor en oración, en adoración, en alabanza, en comunión, en intimidad y rendirnos. ¿Habéis visto en las películas americanas? Manos arriba. Y cuando uno hace así, ¿sabe lo que está diciendo? Mi vida está en tus manos. Eso es rendirse. Rendirse es poner tu vida en manos de otro. Hombre, el Señor no nos dispara ni nos obliga, pero Señor, me rindo y haz con mi vida lo que tú quieras. Y eso sería el proceso de vida cristiana que todos pues tendríamos o debemos de llevar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es otro texto que quería leer. Ya el Salmo 119:9 dice, si lo quieres poner, esto para los jóvenes, pero yo me lo tomo para mí. Bueno, pues yo me siento joven. Pero el texto dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues con guardar tu palabra. Cuando guardamos la palabra, es que, ¿os dais cuenta que la palabra a veces va contra la razón? La palabra va contra la razón, porque si alguien me ofende, yo tengo que esperar a que me pida perdón para reconciliarme con él. La Biblia dice que no, que si cuando vas a ofrecer tu ofrenda sabes que alguien tiene algo contra ti, vas tú y te reconcilias. Hermano, perdóname porque ayer cuando te ofendí yo me sentí mal contra ti. El Señor va torciendo las cosas. Él nos quita el chip de nuestro razonamiento y mete otro chip. Quien te pida uno le das dos. Quien te dé la izquierda es la derecha. Quien te pide 1 milla, 2 millas. Rompe los esquemas mentales, rompe los razonamientos humanos. Pero seguramente funcionarán. Tendríamos que empezar a poner por práctica muchas de estas cosas, pero entendemos que no siempre nos pilla en un momento muy espiritual, sino en un momento muy carnal. Termino. Lamentablemente aquellos fariseos y escribas no quisieron creer en las palabras del Maestro. Prefirieron agradar a sus tradiciones. Y el último párrafo dice lo siguiente. Nosotros, hermanos, los que estamos esta mañana en José López Martínez número 3, debemos atesorar como un cofre en nuestro corazón las palabras de Jesús, la palabra de Dios. Porque solamente, solo, a través de la fe podemos ser salvos. Los que ya aceptamos a Cristo somos salvos por la fe. Y limpiarnos de toda contaminación del pecado a través de guardar su palabra. Es un proceso de santificación de hoy hasta el día en que nos vayamos de esta tierra. Por lo tanto, hasta aquí la enseñanza de hoy. Y si lo tenemos que resumir, el Señor dice que debemos de guardar nuestro corazón para equilibrar nuestra vida espiritual. Simplemente, ahí así de sencillo. Así que el Señor bendiga su palabra.